Vamos a continuar. Se han sumado a la mesa donde está Sulaima, Amina, que es estudiante de integración social, ¿no? Y Siam, ¿lo he dicho bien? Sí, Siham. Ella es maestra de infantil, ahora mismo opositora. Vamos a ver también cómo se vive la interculturalidad desde otros puntos de vista, desde el punto del estudiante y del punto de vista del profesorado o futuro profesorado, que seguro que lo consigue. Va a empezar Amina, ¿no? Sí, porque te estoy viendo trasteando. Y mientras colocáis la presentación... Ay, Es que ha salido no, como... mira. Es que se ha desconfigurado, no sé por qué. Buenos días. Sí. Sí, yo iba a plantear una pregunta discordante así porque no sé la respuesta, no tengo ni idea. ¿Sería más fácil la interculturalidad si sacamos la religión de los centros o incluyendo más religiones en los centros? Pregunto. ¿Es para la mesa redonda o es para mí? Para la mesa redonda, ¿no? Abierta, como si queréis contestar a las tres. Vale, Yo bueno. creo que incluyéndola un poquito. Porque no creo que se quite ya la religión cristiana de los colegios. Los colegios son laicos, En teoría. la religión es optativa. Ya, pero la Navidad, la Semana Santa, todo eso se realiza. Tampoco decimos que no queremos que se hable de religión como tal, pero que por lo menos se felicite algunas fiestas, sí. Porque eso lo van a tener los niños en su casa. Entonces, si se ve representatividad en los colegios, les hace sentir muy bien. Muchas gracias y continúa. Yo considero, o sea, cuando hablamos de religión en las aulas, no estamos hablando de que sea obligatoria para todo el mundo, ¿no? Al final, lo que tenemos que tener en cuenta es que el alumnado va a ser religioso o no va a serlo. Y eso tiene que tener una representatividad por parte del cole, ¿no? No pedimos mezquitas en el colegio ni iglesias, ¿no? Pero sí que de alguna manera se sea consciente que el alumnado va a ser religioso o no y que se tenga ese respeto hacia, ¿no? Cada uno y su pensamiento crítico en su casa y que piense que Ramadán es una gilipollez o lo que, perdón, o lo que quiera, ¿no? Pero en su casa. Entonces, que el profesorado tenga en cuenta eso para no generar y facilitar un bullying racista o islamófobo o antirreligioso, ¿no? Porque es muy fácil ahora el tema de la antirreligión. Simplemente que, y aparte el hecho de sacarla también podría conllevar que haya profesionales que no puedan serlo, ¿no? O sea, si soy musulmana y llevo velo, a lo mejor no me facilitan poder ser profesora, ¿no? El hecho de sacar la religión totalmente de clase. Yo creo que sí que tiene que haber un espacio totalmente laico en el que todo el mundo pueda profesar la religión que quiere. Buena. Bueno, yo considero lo mismo, que hay que tener en cuenta las necesidades de cada uno de los alumnos, tanto de sus familiares también, de forma que no la gente que necesita trabajar el cristianismo, que se trabaje, el que necesita que se trabaje el islam, que se trabaje, y el que no cree en ninguna religión, ya sea agnóstico, que también se tenga en cuenta de sus necesidades, de forma que se tenga en cuenta las diferencias de todo el mundo. No quitar todo y que cada uno trabaje eso en su casa, sino que, porque eso es una necesidad también que se trabaje en el centro. Lo que tú trabajas en casa, también te gustaría que se trabajase en el centro porque es tu día a día. Entonces eso, que se tenga en cuenta las necesidades de los niños y lo que cada uno requiera. Esa es mi opinión. Sí. ¿Bajo? Sí, dime. Perdón. ¿Quito esto? A ver, Vale. ahora, os ruego, como se está retransmitiendo, es que no se escucha, levantamos la mano y acercamos el micro. Sí. Yo la verdad que me siento que estoy aprendiendo mucho con vosotras.
porque muchas veces no hacemos las cosas porque no queremos, sino porque no sabemos, nos sentimos un poco ignorantes, ¿no? Entonces, me estoy tomando muchas notas, ¿no?, para aprender de lo que estáis hablando. Entonces, con lo que tú has dicho, me gustaría que concretase o que pusieses algún ejemplo para yo identificar la situación. No sé, a ver, por ejemplo, si un chiquillo, por ejemplo, como me ha dicho mi compañera sobre Ramadán, quiere conocer más sobre Ramadán, ve que en su casa se trabaja y le gustaría en el centro que también se tratase ese tema e informar al resto de compañeros. Otro, por ejemplo, que ve que no existe Dios, que él ve que no hay que seguir ninguna religión y demás, que también es importante trabajar eso en el aula. Lo que quiero decir es que se trabajen las necesidades de cada niño, o sea, la realidad que él cree. O sea, que se trabaje lo que él sienta, su personalidad y lo que requiera. Que se tenga en cuenta la realidad de cada uno y la situación de cada uno. Que no se menosprecie ni se menosvalore, sino es importante atender todas las diferencias. Eso espero haberlo aclarado. Perdón. Sí. Nos vamos animando. Sí, hola, buenas. Ya nos hemos conocido ahora. Sí. Que, mi nombre es Miyuki, tengo 2 niños en primaria y yo tenía una duda muy grande cuando empezaba mi hija, que tiene ahora 12 para 13 años, porque yo soy de Alemania, mi padre es alemán, mi madre es japonesa, y viviendo aquí en España no tenía la opción de elegir para mi hija una educación más diversa. ¿Había religión o no? Eso. Y no había religión en mi punto de vista. Había educación cristiana. Yo soy budista. He nacido y crecido en una casa budista por parte de mis padres. Y yo lo que quería, o lo que me hubiera gustado, era una educación de religión más inclusiva, porque religiones tenemos muchísimas. Sí. Y aunque España es un país que está muy influido por el cristianismo, mayormente catolicismo, creo que es muy importante para las futuras generaciones de aprender desde un principio en los centros escolares que religión es mucho más que cristianismo. Existen muchas religiones muy diversas y para entender desde un principio que religión no es una cosa, son muchas cosas, y creo que también para más igualdad y mejor convivencia, creo que, no sé, deberíamos de cambiar desde un principio que lo que más importante no es saber todo de todos, sino entender que nunca vamos a llegar a saber todo, pero aún así podemos respetar. Y eso es lo que me falta muchas veces, es el hecho de que todo el mundo tiene la sensación de tener que ser más imponente porque el saber más, mira, yo sé mucho del Islam y puedo decir esto y esto y esto, y no es así. Yo no sé, yo personalmente digo, mira, yo no sé, pero te respeto. Y eso es lo que me falta en los centros. No sé cómo lo veis vosotras, si estamos en un camino de que se están integrando esas cosas. Yo creo que cada vez veo un poquito más porque hay más diversidad, más inmigrantes en los colegios. Entonces, claro, igual como la identidad de género o cosas así que ya se están integrando mucho más, ¿no? Claro. Lógicamente ha habido una evolución, pero todavía queda mucho camino que recorrer. Yo, por ejemplo, recuerdo, claro, cuando estaba en mi etapa de primaria, había, como bien dices tú, religión optativa. En este caso, yo recuerdo que, claro, como yo no daba religión, pues me iba a optativa y lo único que hacíamos era o colorear fichas o leer cuentos. Y en el momento que me llamaban, por ejemplo, era para el baile de Semana Santa, que te preguntaban, oye, ¿tú puedes hacer el baile de Semana Santa? Oye, tú... Entonces eso era lo mismo, siempre era lo mismo.
Entonces, yo considero que esa hora se podría trabajar de forma muy significativa. O sea, tú puedes trabajar, yo, por ejemplo, en optativa era la única, no había más personas, era la única. Entonces, no sé, podías trabajar conmigo una temática más importante o incluso en el mismo aula incorporándome y trabajar otras religiones, no tiene por qué ser una nada más. Pues yo me sentía sola, desplazada y solo llamada para ahí hacer el baile y punto. Y tampoco era un baile en el que se tenía en cuenta mis costumbres. Siempre te miraba, oye, ¿puedes hacer el baile, por favor? Porque... Entonces tú ibas, disfrutabas, sí, porque es nutrirte también de otras costumbres, aunque no sean tuyas, es importante pues, enriquecerse entre todos. Sin embargo, por eso sí, siempre me veía excluida, siempre desplazada y con la mirada pena. Esa es la que más odiaba, la mirada pena. Ah, bueno, pobrecita. Bueno. Entonces yo creo que todavía hay mucho camino, hay mucho que deliberar y considero que esa hora se puede utilizar de forma muy significativa. Esa hora tú puedes trabajar con el alumnado un montón de cosas, un montón de hechos, de temáticas y que hay que considerar esa hora importante, no para leer cuentos y pintar fichas, por favor. No, iba a comentar, contesta si quieres, damos paso a una pregunta más y seguimos y después volvimos a abrir el debate. Venga. Yo te iba a comentar a ti que bajo mi punto de vista, o se es laico o se trabajan todas las religiones, pero se trabajan desde un punto de vista cultural. O sea, en vez de religión católica, vamos a trabajar religiones en general, hablemos de todas, pero como cultura, no como... Es que si no elige religión, elige optativa, ¿no? Podemos todos hacer esa asignatura, pero a nivel cultural vamos a hablar de todas las religiones. Un tema es el Islam, un tema es el cristianismo, otro tema el budismo, todos. Ese era mi punto. Me da mucha alegría ver a 3 mujeres con la idea tan clara, ¿sabes? A ver si aprendemos de vosotras y además sois mujeres, me parece súper interesante lo que estáis diciendo y estoy aprendiendo mucho. Y Amina, comparto contigo eso, es decir, yo creo que el tema de lo trascendente o la religión es una cosa muy personal. Claro. Dentro del propio catolicismo hay muchísima variedad, bueno, mejor dicho, cristianismo, muchísima variedad de entender lo que es lo trascendente para cada uno. Y de hecho, muchas veces no lo tenemos ni nosotros claro, no sabemos cómo transmitírselo a nuestros hijos, la idea de trascendencia. Entonces, entiendo que yo, mi hijo, y comparto contigo, mi hijo no está bautizado, no ha hecho comunión, y mi hijo desde educación infantil se salía a valores y se iba con la profesora mientras corregía exámenes. Esos eran los valores de mis hijos. Es decir, pero porque yo había optado en que yo soy una persona que me considero cristiana, pero que lo que se enseña es una cosa que enseño yo en la intimidad de mi familia, porque es como yo entiendo lo trascendente o el sentido de mi vida y es lo que yo le transmito a mis hijos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Vamos a enseñar cultura de las religiones. Me parece súper interesante porque a lo mejor resulta que te identificas más con una forma de entender el mundo y el sentido de tu vida que no tiene nada que ver contigo. Es verdad que hemos nacido donde hemos nacido, en una sociedad que ha sido católica, machista mucho tiempo, con muchas cosas, y que eso cuesta cambiarlo. Pero yo entiendo como tú, Amina, o religiones en general, o cada uno en su casa enseña lo que entiende de una cosa que es muy íntima, ¿no? Porque creo que no... Pero de verdad, muchísima alegría de veros a las 3. Gracias. Joder, las mujeres al poder. ¡Qué alegría! Gracias. Si queréis, damos paso a la intervención de Amina, porque seguro que se enriquece mucho más el debate y surgen mucho más dudas después de escuchar a las dos compañeras. Vale. Perdona. ¿Cómo se cambia por aquí? El alumno migrante. Buenas, mi nombre es Amina, soy estudiante de integración social y madre de 2 niños. Cuando entra un alumno inmigrante a un colegio, necesita apoyo, comprensión y acompañamiento en el duelo migratorio si hubiese, reconocimiento de sus orígenes. Para ello necesitaríamos un profesorado que sea empático, cualificado, para brindarle acompañamiento cuando llegue a otro país diferente. En mi caso, yo cuando llegué tenía 5 años
y no sabían nada de idioma. Entonces sí tuve un duelo migratorio un poco traumático, la verdad. Y aparte yo vivía con mis abuelos, a mí me criaron mis abuelos hasta los 6 años, entonces vine de otro país viviendo entre mis abuelos a estar con mis padres, que para mí en ese momento eran extraños porque vivía con mis abuelos de 0 a 6 años. Entonces, aquí, cuando llegué aquí, lejos de encontrar comprensión en el colegio, apoyo y tal, viví más racismo, miradas muy fuertes, muy feas. El primer día del colegio, vamos, ni me presentaron. Llegué a clase y dijeron, mira, esta es Amina, una alumna nueva, siéntate en la mesa final. No sé el idioma, no conozco a nadie. Como dijo mi compañera antes, me hicieron repetir curso, porque no sabía el por qué, pero repetí curso supuestamente para aprender el idioma, que eso no ha cambiado. Actualmente, la clase de mi hija también la han hecho repetir curso a una niña que llegó el año pasado de Pakistán y le hicieron repetir curso cuando tampoco le pasó lo mismo que a mí, no sabe el idioma. No lo veo necesario. Veo que lo que necesita en ese momento, como cualquier niño, es apoyo, comprensión. Los cambios son difíciles, evidentemente, más para un niño chico. Y también, aquí también entrarían los padres. Evidentemente, tendrían que educar a los hijos fuera de casa para que siempre que cuando los padres vean que siempre hay un niño nuevo, diferente, de diferente país, siempre incentiven a su hijo a que lo integren, que no lo rechacen y le pregunten a su hijo que no hagan oídos sordos, porque en mi caso los padres hacían oídos sordos, me hicieron mucho bullying, se metían conmigo totalmente, siempre estaban rodeándome, preguntándome cosas que no venían a cuento. Bueno, ¿y tú cómo no comes jamón, qué comes? ¿Y tú cómo has venido, en patera o con tu padre? Y tú no sé qué. Son preguntas muy incómodas, evidentemente, para un niño chico que ni siquiera sabía el idioma, ni siquiera sabía dónde estaba. Aquí debería de entrar el profesorado también, porque se lo comentaba a los profesores y no hacían nada, pero nada. Necesitamos un profesorado que tenga mucha empatía, demasiada empatía. Cuando ya estuve más integrada, digamos, fui al instituto y se supone que ya estaba integrada, ya sabía el idioma y tal, no cambió nada, sigue igual, por parte del alumnado y por parte del profesorado. De hecho, tuvimos una excursión a Gibraltar y yo por aquel entonces tenía todavía NIE, no tenía DNI español, entonces no podía hacer esa excursión. Y se lo comenté a un profesor y lejos de solicitar un visado conjunto, digamos, porque si vamos en excursión y eres una niña, te van a dar un visado, vamos. Lejos de pedirlo, lo que hizo fue decirme que tú no ibas a esa excursión. Me sentó súper mal, me dolió bastante porque me hacía mucha ilusión esa excursión. Pero bueno, pa'lante como siempre. También tuve una educadora, orientadora, supuestamente, que por aquel entonces ella me estaba orientando sobre mi futuro. Yo lo vi, yo hasta que no soy mayor no me doy cuenta de estas cosas. Yo en el momento sentía que algo me molestaba, sentía que algo me dolía. Pero hasta que no soy mayor y no me formo viendo vídeos de personas que lo dicen y tal, coincidimos que todos hemos sufrido lo mismo. Entonces ella supuestamente me estaba orientando para que me estaba diciendo que yo, como todos los hijos de inmigrantes, no solían hacer carreras, no solían hacer nada, que me estaba invitando a irme a otro instituto a hacer un grado medio. Vamos, me convenció de una manera que lo hice, claro. Tú no lo vas a poder hacer, para ti bachillerato es muy difícil, yo sé que al final siempre abandonáis. Ella ya estaba hablando en mi nombre. Yo sé que al final siempre abandonáis, yo te aconsejo que te vayas, que hagas un grado medio, que te va a venir muy bien. Le hice caso, hice el grado medio, no me gustó, no vi salida ninguna. Volví al mismo instituto, hice bachillerato, ya ella no estaba ahí, pero me hubiera gustado que lo viese, que viese que sí podía hacer bachillerato. Pero bueno, ahora eso lo viví como hija de inmigrante. Ahora soy madre y mis hijos no son hijos de inmigrantes, pero sí que sufren un poco de islamofobia. Aunque ya no sean hijos de inmigrantes, mi hija, ella sabe español, sabe todo. O sea, ese problema no lo ha tenido, ¿no? Pero
Pero el profesorado no está preparado nunca para esto, para hablar con madres árabes o musulmanas o hijas de inmigrantes. De hecho, a mi hija había un niño que le molestaba bastante y cuando se lo comenté a la profesora, ella nunca me lo comentó a mi hija. Un día salió llorando, con el pecho encogido, súper mal, que le dio ansiedad y todo. Y me contó ya que había un niño que la molestaba mucho, que siempre la molestaba, que siempre le hacía preguntas, que le decía que le hablara en árabe, que cómo se dice hola en árabe, cómo se dice tal en árabe, y que a ella no le gustaba, que a ella le sentía incómoda, le hacía sentir incómoda. Le preguntaba que por qué tu madre llevaba velo, que por qué no sé qué. Le hacía preguntas que evidentemente no son para niños de 7 años. Cuando ella me lo comentó así tan mal y tan llorando, yo en el momento actué en caliente y le mandé un mensaje fuerte a la profesora a través de iPassen. A los profesores no les gusta que les manden mensajes fuertes por iPassen. Le mandé un mensaje fuerte contándole la situación, se la mandé también al director. Automáticamente me llamaron la profesora y el director para decirme que querían una reunión conmigo ya, que le parecía muy fuerte y que ellos nunca habían visto que ese niño molestara a mi hija. Digo, entonces mi hija de 7 años se lo está inventando. No, que estaba poniendo yo en duda su profesionalidad, que eso no era justo, que no sé qué, no sé cuánto, que tal y cual. Me hicieron sentir súper mal. Me atacaron, me rodearon. El profesorado nunca está preparado, bueno, nunca no, supongo que habrá algunos que sí, no están preparados para hablar con madres extranjeras, sobre todo si sabes del tema. Entonces me atacaron, me rodearon entre los dos y me acabaron haciendo sentir muy mal. Lloré bastante delante de ellos, en ningún momento me calmaron, al revés, me seguían atacando, me seguían diciendo que me lo estaba llevando a lo personal, que como yo he vivido racismo y sufrido bullying de pequeña, estaba viéndome reflejada en mi hija. Y no, te estoy hablando de una situación que le está pasando. En vez de atacarme, pues dime, te entiendo, lo siento, haremos algo al respecto, no volverá a pasar, pero en ningún momento me invalides y en ningún momento digas que lo que yo estoy diciendo es porque estoy poniendo tu profesionalidad en... Bueno, no me gusta recordarlo. Otra cosa también que es debido a la falta de la inclusibilidad es que mi hijo, que tiene 3 años, él ve normal que yo use velo en el ámbito familiar porque mi madre lo lleva, mi hermana no, lo ve normal, pero hasta que no entra en el colegio no ve que es algo diferente. Entonces, un día estábamos haciendo unos talleres de padres y tenían que ir los padres. Entonces mi hijo me echa, dice que no quería que yo estuviera ahí, que no quería que yo entrara ahí a su clase. Uy, me voy por más cerca. Entonces mi hijo no quería hacer conmigo ese trabajo. Me decía que no, con 3 años evidentemente él no entiende nada de eso, pero no lo ve normal. Entonces cuando me echa y otra madre le dice, ¿quieres que yo me ponga contigo? Le dice que sí, con otra madre sí, pero conmigo no. Me dolió bastante. Cuando llegué a casa y le pregunté que por qué era y tal, me dijo que no le gustaba mi velo, con 3 años. Por eso veo que es muy necesaria la inclusividad, pero la inclusividad bien hecha. No solo de un tema o dos y de otros temas no. La inclusividad que incluya a todos los temas de vulnerabilidad. Que claro que el trabajo también está en los padres. Los padres tienen que enseñar a los hijos a no excluir a nadie. Ahí entra que no estaría de más una formación hacia padres, aunque sea un vídeo, aunque sea una invitación a algo, que los padres pudieran ver. Es que hay muchos padres que no lo saben, se creen que no lo hacen a maldad, pero que no lo saben. Por ejemplo, a mi hija nunca la invitan a los cumpleaños. Entonces se ponen en el patio las niñas a invitarse todas, pero a ella no la invitan. A ella y a otras más, no digo que a ella no, pero las que no las invitan son sus amigas, supuestamente. Claro, que tu grupo de amigas esté invitando a todos los demás menos a ti, pues te sienta mal. De hecho, me dijo mamá, una amiga mía me ha dicho que me quería invitar, pero que su madre no la dejó. Entonces yo tengo que estar siempre ahí luchando, inventándome historias. Mira, cariño, que no te habrá invitado porque no le habrá dejado porque la madre de esa niña es amiga de ella. Entonces ella habrá invitado a las que son sus amigas. Pero como ella no me conoce a mí, pues no me invita. Le toca creerme, la pobre, pero bueno.
Y así. De hecho, todas sus amigas han hecho cumpleaños y a ella nunca la han invitado, pero ella se les invita a ellos, porque es tan buena la pobre que lo que quiere es pasárselo bien. Entonces a mí no me importa. Evidentemente no quiero llenarle a mi hija la cabeza de que sea mala persona. Entonces, si a ella no la invitan, pues vale. Pero yo quiero pasármelo bien en mi día, pues yo te invito, no me importa. Aparte de que eso, a mí los padres de los niños de la clase de mi hija ni me hablan. Mi hija lleva en ese colegio 4 años, creo, y es que ni me habla. La primera vez que se dirigió hacia mí una madre fue después de Reyes, para preguntarme que si tenía el número de teléfono de otra madre que es de origen pakistaní y que acababa de llegar hace poco, si tenía su número de teléfono. Claro, como soy mora, pues tengo que conocer a todas las moras y tener los números de teléfono de todas las moras de Jerez. Al decirle que no, se sorprendió. ¿Cómo? ¿Cómo no lo vas a tener? Yo, no lo tengo. Ah, vale, es que queríamos regalarle unos patines. ¿Por qué quieres tú regalarle unos patines? ¿Te molesta? Es que es Navidad y mi hija me ha comentado que ella quería unos patines y que sus padres no se lo han regalado y queríamos regalárselos. Digo, vale, tú lo haces desde tu buena fe, bien, pero no te estás dando cuenta que es un acto muy racista. Porque quien te dice a ti que esa niña no puede comprarse unos patines es inmigración, pobreza. Si no lo tiene, porque no pueden, ¿no? A lo mejor los padres no quieren regalárselo en ese momento porque no celebran Reyes. Se lo querrán regalar más tarde o porque no quieren, porque le da miedo que se caiga con los patines, ¿no? O sea, a esa madre no la han incluido en el grupo de WhatsApp. ¿Eso no te importa? A esa madre nunca se han dirigido a ella para decirle, mira, ¿necesitas algo? ¿Necesitas que te ayudemos en algo? No. Pero sí me dirijo hacia ti para regalarte unos patines, ¿no? Y a la vez que me preguntaba ella lo de los patines, había otra madre al lado. Como os dije, a esta niña le hicieron repetir curso, pues había una madre al lado que era del curso anterior de la chica. Y saltó diciendo, es que yo no entiendo los padres de esta niña, que yo siempre me la quiero llevar al parque, siempre me la quiero llevar a comer algo por ahí y nunca la dejan. Y es que para sacarla con mi hija tengo que liar una, tengo que inventarme de excusas. Digo, perdona, ¿tú dejarías a tu hija, si te vas a otro país que no conoces a nadie, a tu hija que se fuera con la madre de otra persona? ¿Por qué? ¿Por el simple hecho de que tú eras mejor que ella o qué? También me quedó un shock ese de hecho. Y nada, quería terminar esta presentación. ¿Qué hay que evitar? Pues hay que evitar la creación de estereotipos, sobre todo por parte del profesorado y por parte de los padres. Las barreras culturales, la desigualdad de oportunidades y evitar guetos. Todos somos iguales, ¿no? Pero en cierto punto no. Hay veces que siempre se le enseña a los hijos, es que tú a lo mejor lo haces sin querer, ¿no? Pero simplemente a lo mejor estás en tu casa y viendo la tele y dices, es que todos los moros iguales, nada más que viven de ayuda, pues tu hijo se lo va a creer, lo va a incentivar, puede que se lo magnifique en su mente, que vaya al colegio y se lo diga a otro niño, tu padre que vive de ayudas, y una cosa se lleva a la otra y acaba mal. Para ello necesitamos que los estudiantes puedan enriquecerse mutuamente desde proyectos educativos adaptados a sus realidades y contextos culturales. En esto, que estaría muy bien, la verdad, bastante bien, que se hicieran proyectos en clase o talleres, lo que sea, que trabaje la multiculturalidad entre padres, que se inviten a los padres, a los alumnos, a los profesores, que se trabaje la multiculturalidad, pero bien, vamos, desde un simple, bueno, vamos a hacer hoy el Día de los Países, ¿no? Pues a ti te va a tocar el país tal cual, a ti tal cual, tal cual. Mañana vamos a hacer una exposición de todos los países, cuáles son sus religiones, sus culturas, su no sé qué, como un proyecto de trabajo, pero que así también fomenta que los niños se enriquezcan. No tenemos que vivir españoles versus inmigrantes, no. Si hay inclusividad, ellos se van a beneficiar de muchas cosas y nosotros de ellos, y es un mutuo beneficio. Y un cambio de modelo hacia una educación intercultural donde se incorpore la diversidad, pero la diversidad bien, no que se trabaje 2 o 3 temas y ya se crea que es diverso. Bien, desde la base, desde simplemente, pues no sé, a lo mejor en infantil, solo con que pongamos una caja de cera de todos los tipos de colores de piel,
ahí también está habiendo inclusividad, que el niño vea que hay más tipos de color de piel, ¿no? De hecho, mi hija me dice una vez que pintó una muñeca de color marrón y le dijo a la profesora que eso no era color piel, que el color piel era este y le dio el que era, por Dios. Y hay mucho, vamos, en Lidl o en Aldi, suele haber una época que no sé cuál es, que suelen traer muchísimos juguetes de muñecos de varios colores, juegos de cartas con diferentes religiones, con diferentes cosas, vamos, que son súper básicos, incluso un juego de carta normal, que en vez de que tenga solo niños rubios, pues que tenga todos los niños o todas las religiones y tal. Ahí eso es interculturalidad también. Y ya pues lo que dije antes, que se trabajara, si se trabaja en clase, porque la educación es en casa, ¿vale? Pero como no podemos saber lo que se educa en casa, pues entonces la segunda parte de la educación es en los colegios, ¿no? Entonces, si yo no sé, si yo soy profesora y yo no sé que en tu casa, pues tu padre o tu madre te está educando desde una base machista, racista, no sé qué, pues te lo intento enseñar a ti en el colegio para que tú te lo cuestiones, ¿no? Por lo menos. Y nada, con esto termino. Le doy paso a mi compañera Siham. Voy a dejar a Siam para lo último porque el postre es siempre para el final y lo de Siam va muy bien. O sea, creo que va a hacer un resumen bastante importante de todo lo que estamos hablando. Yo ya intervine anteriormente para hablar del tema de la interculturalidad y en este caso pues intervengo un poco para hablar de mi vivencia personal, ¿no? Como niña migrante, pseudo migrante, lo llamo yo, ¿no? Yo ya, como ya dije, pues nací en Marruecos siendo española. No pasa nada. Ah, bueno, las recomendaciones. Que se me había olvidado. Si os interesa formarse desde una perspectiva antirracista, os dejo estas recomendaciones. Safia Al-Azdam, hija de inmigrante, en su Instagram, tiene un libro muy bueno que estaría muy bien incluirlo como libro de lectura obligatoria en colegios e institutos. La verdad es que este libro me sanó mucho. Me sanó mucho porque todas las cosas que decían coincidían con lo que habíamos vivido la mayoría de los hijos de inmigrantes aquí. Desiree Vela también es una crack, habla de racismo y tal y denuncia muchas cosas. Y nuestra hermana Shaima Bujarsa también tiene unos vídeos súper interesantes sobre la islamofobia y cómo nos sentimos la mayoría de inmigrantes y musulmanes aquí. Está muy bien sus páginas. No, por favor. Bueno, agradecer que Amina haya compartido su vivencia personal como migrante y como madre de dos niño y niña nativos ya de aquí y su generosidad a la hora de compartir su vivencia personal, que yo sé que es algo que le ha costado mucho. Desiree Vela ha escrito un libro bastante interesante, un cuento para niños que se llama El color de piel, creo, Tu color de piel. Y es bastante bueno de cara a trabajar la diversidad con los niños más pequeños, ¿no? Como comentaba, yo nací en Marruecos siendo española porque en su momento Marruecos tenía una ley que no permitía que los hijos de padre que no fuesen marroquíes. Entonces yo tenía que ser española porque mi padre era el que no era marroquí. Entonces yo crezco en un ambiente muy españolizado, el cole español, mi padre en casa español, tal, o sea, lo que es la cultura marroquí de parte de mi madre, familia materna y el contexto fuera del cole, ¿no? Y cuando se da la ocasión de venir a vivir a España por cuestiones familiares médicas de mi padre, yo no considero que voy a migrar, yo considero que voy a mi país porque ya de por sí en Marruecos me sentía migrante, ¿no? Me hacían sentir como la española, la hija del español, ¿no? Entonces llego a España y claro, para mí era como quien se da un paseo. Sí, estoy en un cole nuevo, pero el contexto a mí no me genera ningún tipo de molestia y también tenía ganas de venir, ¿no? a vivir aquí. Pero claro, a mi profesora le habían dicho que venía una familia marroquí, que tal, que pascual, ¿no? Le habían comentado la realidad nuestra de que hablábamos el idioma. Entonces ella el primer día de clase ya había comunicado a la clase que venía una chica de Marruecos. Y empezó a hablarme un poco en voz alta, en plan, ¿tú cómo te llamas? Pero en plan gritos. Y yo la miré en plan Suleima, o sea,
Le contesté, a ella le sorprendió que hablase español. Digo, claro, o sea, para mí era sorprendente que a ella le sorprendiese que yo hablase español porque yo me sentía española hasta ese día. Entonces, claro, ahí empieza pues lo que conlleva que tú comuniques a la clase de una manera no asertiva, que viene un alumno extranjero, que no los prepares ni des herramienta para tratar con personas extranjeras. Y mira que yo hablaba español, ¿no? Y que en principio no iba a tener problemas de integración mayor que la de un cambio de cole, ¿no? Pero sí que los hubo porque ya estaban en antecedente de que era marroquí, viene de Marruecos, los moros, pateras, migración, pobreza. O sea, ya había como un cliché que me rodeaba que no tenía por qué ser cierto, ¿no? Pobreza sí, pero mira, hay pobres españoles, ¿qué le vamos a hacer? O sea, hay pobreza en todos lados, ¿no? Pero el caso es ese, ¿no? Que a partir de ahí pues vivo unas vivencias un poco de excluyentes. No todo lo que pudieron ser con Amina, por ejemplo, a la hora de no hablar el idioma, ¿no? O con Siham también, que ya sí querrá compartir algo. Y bueno, a partir de ahí pues nada, yo continúo con no hay fracaso escolar, sí que hay como comentarios por parte de determinados profesores como que voy a fracasar porque se da por hecho de que eres marroquí y fracasas. De hecho, me acuerdo que una profesora me dijo, oye, tengo una duda, ¿por qué los alumnos marroquíes no terminan los estudios? Sobre todo los chicos. O sea, las chicas no terminan, no pasan de la secundaria obligatoria, pero los chicos casi ni siquiera aprueban la secundaria obligatoria, ¿no? Y yo, no fue... No me acuerdo, no me acuerdo. Si te lo dije en su momento sería verdad, pero quizás mi mente lo ha bloqueado para no sentirlo. Pero sí que había como una idea así generalizada de que la gente de Marruecos, los alumnos marroquíes no iban a ir no iban a estudiar más. Y era tan generalizada y tan interiorizada que mi propio profesor de sexto de primaria, estamos hablando de sexto de primaria, o sea, me quedan 4 cursos de la ESO, 2 de bachiller y la universidad si me da la gana llegar a ella, ¿no? Ya daba por hecho que yo no iba a estudiar. Y de hecho lo dijo en plan públicamente, no directamente hacia mí, pero dijo, yo de esta clase ya sé quién va a terminar sus estudios y quién no. Cuando terminé bachiller, pues me pasé por el cole para verle y tal, y me dijo, ay, ¿has terminado bachiller? Entonces yo di por hecho que esa frase la dijo por mí, ¿no? Entonces es una cuestión de que realmente a fuerza de repetir una frase acaba siendo cierta, ¿no? Si te dicen tonto 20 veces te lo acabas creyendo, ¿no? Si te dicen que no vas a terminar tus estudios también te lo acabas creyendo. El caso es eso, que en mi situación pues no se vivió un proceso migratorio tan fuerte como el de Amina y no hay mucho que contar en cuanto a eso, ¿no? Os dejo con Siham, que ya os digo que es el postre, que no os lo perdáis, que os lo comáis. Vamos a escuchar a Siam y dejamos para el último parte un pequeño debate. Apúntate la pregunta, Sole. No. Bueno, venga, toma. Solaima, eso mismo que tú acabas de comentar es que nos pasa a nuestros hijos, ¿me entiendes? Ese trato hacia el niño, esa desmotivación, todo eso que tú estás explicando no le pasa solamente a ese colectivo y no más que a nuestros niños también nativos. Sí, te lo podemos decir aquí, yo creo que muchos, compartimos el mismo, lo que me vengo a referir, que compartimos el mismo sentimiento. O sea, lo que hago así es porque hay matices. Sí, entiendo que se ve que no hay esa motivación en clase, pero yo no hablo solo de que no haya motivación, sino... Es discriminación también. No, sí. O sea, yo lo he vivido en mi hijo, quiere decir que... Y no es un niño solo, que hay más. ¿Pero discriminación ante qué? Porque para que te discriminen tienes que tener algo, ¿no? Simplemente por ser extrovertido o por una cualidad que no guste o por algo que no guste de él.
que lo sufrimos también. Sí, que entiendo. comparto solamente, es eso. Sí, sí, pero que para mí es importante también puntualizar que hay vivencias que se pueden compartir el sentimiento, o sea, tú puedes compartir el sentimiento de maternidad conmigo, pero no lo vamos a vivir igual, o sea, me refiero Sí, que te existe ese entiendo. matiz, que al final si es por extrovertido le puede pasar a cualquier niño, pero es que a mi hija, por ejemplo, puede ser que sea por extrovertida, por hija de un negro o por hija de una mora, o sea, que tiene como una mezclita buena que va más, ¿no? Como que va un Sí, plus, a eso me sí. refiero. No niego que a tu hijo lo discriminen. No a mi para hijo. nada. A ver, me vengo a referir en general, no a mi hijo en concreto, ¿vale? Pero que se sufre también en las familias españolas, en cierto modo, algo parecido. Hombre, está claro que la escuela en sí es un fracaso, el sistema es carcelario, ¿no? Pero fuera de allí, como que hay cuestiones... Muchas que gracias, son- Solaima, a ti, y a lo ti. siento, ¿eh? Buena. ¿Ya está Prodita? ¿Puede bien? En PDF. Porque en PDF no sale. Yo te digo, vale. Sí, no llega, ¿no? Buena, mi nombre es Siham, tengo 25 años, soy maestra de educación infantil y además opositora. En la sociedad actualmente cuenta con una gran diversidad, como han explicado bien mis compañeras, Emina y Zuleima. Y en este caso pues, nos vamos a centrar en la diversidad intercultural. Actualmente la sociedad pues, cuenta con alrededor de 60 grupos étnicos que tienen derecho a una escolarización y a que se tengan en cuenta sus necesidades, tanto educativas como personales. De esta forma vemos importante la presencia de un proceso de interculturalidad. Centrándome en el sistema educativo español, existen muchos planes y programas que atienden al alumnado inmigrante y a sus familiares. Sin embargo, este no tiene totalmente en cuenta la realidad educativa que estos se enfrentan, de forma que existen muchas cuestiones a las que todavía hay que darle respuesta. Centrándome en la etapa de educación infantil, cabe destacar que no hay planes y programas específicos para esta etapa, algo que veo erróneo porque es importante desde primeras edades trabajar esta temática, porque eso nos va a ayudar a evitar situaciones conflictivas, ya sean agresiones verbales, ya sean físicas, y de esta forma que los niños desde pequeñitos conozcan otra realidad, aparte de la suya. Tienen que saber que aparte de lo que viven ellos en su día a día, hay más allá, hay otras costumbres, otros orígenes, y es importante nutrirnos de nuestras diferencias, es algo muy relevante. Después de esta breve introducción, me gustaría como acercaros a una realidad específica, como dar ejemplo. Por ello, he visto importante llevar a cabo un estudio sobre la experiencia de las familias marroquíes en el sistema educativo andaluz. Actualmente siempre predomina estudios sobre el sistema educativo o sobre los docentes,
Pero en este caso yo le he querido dar voz a las familias, sobre todo a las familias marroquíes, que les cuesta más el expresar y mostrar más su realidad, para así conocer las necesidades que puedan presentar, las dificultades con las que se pueden encontrar, su relación con las familias autóctonas y otros hechos relevantes. Y para que eso tenga lugar, veo muy importante ajustar las entrevistas, la investigación a las necesidades de estas familias y estos menores, de forma que las entrevistas han sido en su lengua materna, en árabe. De esta forma hemos podido facilitar tanto la comprensión como la expresión, y considero que este es como el enfoque, lo más relevante de este estudio. Este estudio cuenta con una serie de objetivos. Estos se dividen en generales y específicos. Los generales podemos encontrar, analizar la experiencia de las familias marroquíes en el sistema educativo español, en la etapa de infantil, pero incluso se puede llevar a otras etapas, porque hay muchas situaciones que nos ofrecen estas familias con las que se pueden sentir identificados más padres de que sus hijos se encuentran en otras etapas educativas. Después encontramos otro objetivo, que es diseñar propuestas de mejora que respondan a las necesidades detectadas en la investigación. Por otro lado, encontramos los específicos, estudiar la participación de las familias magrebíes en los centros educativos de sus hijos e hijas, identificar las dificultades con las que se encuentran las familias magrebíes en los centros educativos y las necesidades que presentan respecto a la escolarización de sus hijos e hijas. Eso es un proceso bastante complicado, la escolarización, y más si no cuentas con el idioma. Hay otro que es analizar la relación de él o la docente y el centro educativo con las familias marroquíes. Y por último, estudiar la relación entre las familias magrebíes y las familias autóctonas. Estos serían los objetivos que se pretenden alcanzar con este estudio. A continuación voy a hablar un poquito sobre la metodología del estudio. En esta investigación han participado 8 personas, de las cuales han sido 7 madres y un padre. Las entrevistas, como bien especificado anteriormente, han sido en árabe, para que eso nos ayude a contar con más información, o sea, una información más detallada y más concreta. Los datos que se han recogido han sido cualitativos, puesto que considero que estos datos han permitido que conozca yo de más cerca la realidad y todo aquello con lo que se han enfrentado estas familias. Como he dicho, considero que al ser yo de origen marroquí y que los que han participado en este estudio también al ser de origen marroquí, y al contar yo con una experiencia en el sistema educativo, en muchos casos me he podido poner en el lugar de esta familia y entender por lo que han pasado. Cabe destacar que estas familias se han podido expresar libremente, ya sea en árabe, en español o incluso en ambas lenguas. Como bien he dicho, he analizado cómo es la experiencia de esta familia en los centros educativos de sus hijos. Por lo tanto, también estamos analizando los centros. Estos han sido 6 centros los que se han analizado. Todos se encuentran en la provincia de Cádiz, pero en diferentes municipios. Uno de ellos ha sido Las Cortes, que se encuentra en San Fernando, San Rafael, en Cádiz capital, Los Báteles, Conil de la Frontera, el Vaporcito, Puerto Santa María, Los Reyes Católicos, Cádiz capital, y por último Gadir. Para analizar los resultados, estos se han dividido en categorías. No han sido seleccionados de forma aleatoria, sino que se han tenido en cuenta las ideas y concepciones que más se repiten, al igual que las controversias. De forma que se ha intentado abarcar cómo es la relación de esta familia en los centros educativos, cómo es su relación con el resto de familias autóctonas,
cómo es su relación del docente, cómo atiende a esta familia, cómo atiende a los menores, cómo trabaja la interculturalidad, conocer lo que se abarca en el aula, las necesidades con las que se puedan encontrar en su día a día y sobre todo en el ámbito educativo, y su participación, si es activa, si es pasiva, si se requiere de su participación también, y su percepción tanto del sistema educativo español como del sistema educativo marroquí en este caso. Considero que estas categorías nos han permitido abarcar información bastante relevante que nos puede hacer ver más allá de lo que vemos en nuestro día a día. Tras analizar los resultados, se ha llegado a ciertas conclusiones. Una de las principales conclusiones, que vuelvo a repetir porque considero que es muy relevante, que este estudio ha sido significativo puesto que se han ajustado las entrevistas a esta familia, creando de esta forma un ambiente empático, teniendo en cuenta sus barreras, en este caso la lingüística, favoreciendo así tanto su comprensión como su expresión. Por otro lado, haciendo referencia a la relación con el docente, la mayoría de los testimonios han sido positivos, de forma que las familias expresan de que estos docentes hacen uso de diferentes medios para hacerle entender y de esta forma acercarlos al desarrollo y desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje de sus hijos e hijas, que conozcan más lo que se trabaja en el aula y de esta forma que lo puedan seguir manteniendo en sus casas, porque familia y escuela deben de ir de la mano. Y es tontería que si en el centro se trabaja una cosa y en casa se trabaja otra, ahí pues hay un revuelo. Es importante todos seguir un mismo camino y que este sea el verdadero. Respecto al objetivo que comuniqué anteriormente sobre las dificultades con las que se pueden encontrar estas familias, obviamente la que más encontramos es la barrera lingüística, que esta influye tanto en la relación con el centro como con la relación con la familia y con el centro en general en sí. Eso influye demasiado y su relación con el docente. Y respecto a la relación, concretando con la relación con las familias autóctonas, aparte de ser el idioma el que influye, considero que también se debe al poco valor que tienen las actividades que se llevan tanto en el aula como en el centro. De forma que en estas actividades no se trabaja la verdadera interculturalidad, no se tiene en cuenta las necesidades de todo el alumnado. Es importante que abarquemos todas las realidades de todos los niños. Dicen que es complicado, pero hay muchos docentes que están en bolsas de trabajo que nunca llaman, que están a la espera de un teléfono para mostrar lo que son capaces de realizar. Si es un ratio muy grande, pues un ratio más pequeño, y así podremos atender las necesidades, porque es lógico, yo entiendo a los docentes, 30 niños, 30 realidades, 30 situaciones, 30 necesidades. Entonces, como que se trabaja con pinceladas, con todos tienen que pasar por la misma puerta. Imagínate, tú eres un cuadrado y tienes que pasar por un círculo. ¿Cómo lo haces? Te tienes que ir amoldando, cambiando tus características, integrándote para pasar. Y si no pasa, pobrecito, qué dolor. Y no, es importante ajustar todas las necesidades de nuestros niños y niñas. Trabajar la educación intercultural es de vital importancia, o sea, es de ley. Tiene que, pero no, como ha dicho Amina, no en una asignatura, en dos, no, en todo, no de pincelada. Es tu realidad, es tu aula. Tu aula cuenta con interculturalidad, tu aula cuenta con cultura, tú tienes que tenerla en cuenta. Ya que tanto decimos, porque queda muy bien escrito, hay que atender las necesidades del alumnado, pero nunca un feliz Ramadán, ¿cómo estás? ¿Qué habéis hecho en Marruecos? En vez de el otro dice, pues mira, mi compañera, por ejemplo, nos dijo ayer, pues yo me decía que me ha regalado un viaje para Reyes a Marruecos. Pues mira, en ese caso, pues mira, ¿tú qué has hecho? Pues a ti te han regalado esto, y a ti mira, ¿qué te han hecho en lo del viaje? ¿Qué has hecho en el viaje? ¿Qué has hecho con tus padres? ¿Qué has visto? ¿Qué se parece aquí? ¿Qué no se parece allí? Yo qué sé, ver ese interés. Yo me acuerdo
que a mí muy poco me preguntaban sobre mi cultura y si era para atacarme. Entonces yo era callarme y escuchar estupideces, tal cual. Y si el maestro dando pie a que esa conversación siga. Y mis compañeras me miraban como, mírala, callada, callada. Digo, es que ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a responder? Son 25 contra 1. Mejor escuchar y callar. Pero ahora no me habría callado. Ahora sí que no. Ya puede venir quien quiera. Y eso, trabajar la educación intercultural es de vital importancia. Y además no es una necesidad solamente para el alumnado inmigrante, sino también para el alumnado autóctono. Es algo diferente a él cuando vaya a otro país a trabajar por necesidad. ¿Qué va a hacer? Porque hay españoles que bajan a Marruecos, aparte de que marroquíes vengan a España. Entonces, como un pez que siempre se intenta morder la cola, pero no llega. Entonces, eso, es importante trabajar esta temática, nutrirnos de nuestras diferencias y exhibirlo en todos lados. Soy diferente, soy marroquí, y ole yo, y se acabó. Muchas gracias. No, queda una cosa, Perdón. Por favor. Por último, la propuesta de mejora tras la investigación. Una de ellas es la formación del docente. Importante, charlas, ya sean online porque no tiene tiempo y en el poco rato que tenga, ya sean pues, presenciales. Es importante que el docente cuente con una serie de habilidades y técnicas que le permitan abarcar esta realidad. Es muy complicado y por ello las charlas nos pueden servir y situaciones de otras personas, y si son situaciones de personas inmigrantes, pues más todavía. También existen ONG, yo he puesto de ejemplo la Liga Española de la Educación, que ofrece muchas charlas online, incluso presenciales, y está la verdad muy bien, y ofrecen además planes y programas y actividades bastante inclusivas. Después también veo importante charlas para la familia, de forma que se lleven a cabo charlas importantes y que estén ajustadas a estas familias inmigrantes, que haya un intérprete y que se tenga en cuenta sus necesidades, porque eso es muy importante. Por otro lado, el uso de metodología inclusiva, ya sea a mí me parece muy, sobre todo en la etapa de infantil, trabajar a través de rincones, ambientes, talleres. Los talleres son muy relevantes, sobre todo para trabajar en la etapa de primaria. Bueno, en infantil se trabaja muy bien, pero sobre todo en secundaria, en primaria, porque te permite diferentes agrupaciones de niños de diferentes niveles, y eso está muy bien, porque entre todos realizamos algo que deja huella, y sobre todo, por ejemplo, la interculturalidad, y estaría muy bien utilizar esas metodologías tan inclusivas. Y por otro lado, veo importante un intérprete. Por lo que dije yo antes, el proceso a la hora de escolarizar a los alumnos es bastante complicado, sobre todo para las familias inmigrantes, por lo que estos tienen que recurrir siempre a terceros, y a lo mejor esos terceros tampoco disponen del tiempo ni tienen por qué, porque uno vale, otro vale, pero es que es constantemente, entonces tú no tienes tiempo y no es tu deber. O sea, la escuela tiene que estar adaptada a las necesidades de su alumnado. En el currículum lo pone muy bien, pero en el currículum queda muy bien, porque cuando ves la realidad es totalmente lo contrario. Y además los documentos no los encontramos en muchos sitios, por ejemplo, para ir al servicio, cualquier cosa, ahí te lo pone en inglés, en francés muy poco, y en español, ¿por qué no en árabe también? Ya que incluimos todo, el árabe, el japonés, todo, hay que adaptar todo a las necesidades de todo el mundo y tenerlos bien en cuenta. Por eso en este caso que los documentos estén adaptados. Adaptados no, queda mejor bien ajustados, porque yo no tengo por qué adaptar nada a nadie, ajustarlos. Y es todo, es todo. Y me gustaría acabar con una frase que me gusta mucho, que dice: no son nuestras diferencias lo que nos divide, sino la incapacidad de aceptar esas diferencias, de Audre Lorde. Muchas gracias.
Ahora sí, ¿no? Muchas gracias a esa mesa que ha estado ahí completa y con la temática muy centrada. ¿Queréis el micro para realizar alguna intervención? Hola. Vamos a ver cómo intento decir lo que quiero decir sin que suene muy malamente, ¿vale? Yo voy a partir de que yo creo que la educación hoy en día realmente se vende como diversidad, pero diversidad no hay. Todo aquello que no se ajuste del cuadrado que tiene establecido la educación, ya sea por motivos de migración, ya sea por motivos de enfermedad o ya sea por otro tipo de motivos, o te terminas adaptando a educación o vas a tener muchos de los problemas que ustedes tenéis. Ustedes habéis dicho muchísimas cosas que yo me he visto reflejadas y soy española. Yo, por ejemplo, me he ido a Galicia y he tenido problemas con el idioma. Totalmente. Y estoy dentro del mismo país. Claro. A mi hijo en el parque, con 3, 4 años, le han dicho no jugamos contigo porque no te entendemos. Y es andaluz. Es decir, que se come alguna letrita, alguna cosa. Es decir, el gran problema que yo veo en todo esto y que evidentemente, como tú decías antes, el colegio es un reflejo de la sociedad, es que no estamos entendiendo que realmente somos personas diferentes. Pero no tú que vengas de Marruecos, sino ella que tiene... ¿De dónde eras tú? Yo soy gallega de nacimiento. A ti te cogió. Me he criado en Cádiz y he vivido unos años en Castellón. O sea que... Me vengo a referir que todos, no hace falta venir de otro país, somos diferentes. Bueno, me voy a quedar con eso. Seguramente luego diga algo más. ¿Qué opináis? Que, o sea, efectivamente todos somos diferentes y eso no, es innegable, ¿no? Pero hay diferencias que dañan más que otras. O sea, entiendo que del norte al sur siempre hay discriminación y siempre hay un sentimiento de superioridad por la parte del norte hacia el sur. Es normal que en Galicia ataquen a un andaluz como lo es en Cataluña, como lo va a hacer en Madrid, porque al final Andalucía la llaman como el final de África, ¿no? De manera peyorativa de alguna manera. Con eso quiere decir más que si eres africano, la discriminación va a ser mucho mayor. De hecho, se van a sentir mucho más cómodos en realizarla. Con esto no niego para nada que haya alumnos que viven bullying discriminatorio porque su padre sea de otro sitio de España o porque su acento sea diferente. En eso no lo dudo nunca, ¿no? Ni lo voy a invalidar. Pero sí que es verdad que cuando hablamos de migración y nos centramos mucho en ese perfil es porque hay una realidad contextual muy diferente. O sea, el andaluz sigue sintiéndose español. El marroquí o el hijo de inmigrante al que discriminan le hacen sentirse no español cuando es español. O sea, lo que me pasó a mí, por ejemplo, ¿no? Suspender Islam y tal, ¿no? Entonces, y lo miro, o sea, lo miro en mi hija porque mi hija es el doble ahora. O sea, es la interculturalidad al cuadrado, ¿no? La llamo yo. Y seguramente vaya a sufrir cosas. No vamos a erradicar el racismo porque socialmente no hay ninguna intención de erradicarlo. O sea, realmente, de hecho, el sistema económico vive del racismo, si podemos decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, es real que hay una discriminación hacia españoles dentro de España, pero eso no quita que la discriminación hacia los españoles, es decir, el andaluz, va a discriminar al marroquí. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, a ver, que yo no te estoy diciendo que lo que tú hayas dicho no sea cierto, ¿eh? No, sí. Sino que me da a mí últimamente la sensación, y ya lo hablo a modo general, no solamente esto, que es que parece como que en el ADN nuestro viene el rechazo a todo lo que sea diferente. Sí. Claro, pero ese es el problema, que hay que trabajar. Y que no, eso, evidentemente hay que trabajarlo y muchas veces la culpa la tenemos los padres, porque cuando tú ves niños de 2, 3 años, los niños normalmente rechazan aquello que es diferente, pero es porque antes han visto a sus padres decir, no, con ese no, con este no juegues, no, con esto ten cuidado. Entonces, al final somos los adultos los que estamos haciendo pequeños discriminadores, por decirlo de alguna forma.
sea, totalmente contigo. Y con esto quiero decir que aunque la comunidad marroquí, o sea, somos marroquí, por eso hablamos mucho de Marruecos, o sea, yo soy marroquí española, ellas también son españolas, pero bueno, en este caso nos estamos identificando como marroquíes. Esto no quita que los marroquíes, los alumnos marroquíes discriminen a otras realidades, ¿no? Por ejemplo, la negrofobia en Marruecos es algo muy, muy fuerte y eso es algo que el alumnado marroquí va a poder discriminar y seguramente tenga una base muy potente en cuanto a la discriminación hacia el alumnado negro. O sea, eso es así. Entonces, esa realidad, si yo como profesora la conozco, la voy a trabajar. El problema es que lo tenemos que conocer. O sea, esas discriminaciones se tienen que trabajar para que no se den. Al final es crear un ambiente en el que lo más importante sea el bienestar del alumnado en general y evitar todo tipo de discriminación hacia cualquier realidad diferente. O sea, no quiero que nos veamos aquí como hay que víctimas son que han sufrido racismo, sino que también somos potencialmente, podemos discriminar también. O sea, esto es un doble rasero. Cuando hablamos de interculturalidad, para que también nos eduquemos nosotras, o sea, nosotras y nuestros hijos, en esa diversidad de la que tú hablas. A mi hija ya la han llamado Conguito y ha sido una madre. O sea, y pero tiene un mes, todavía no está ni de cole. volvemos a lo mismo, al final somos los adultos los que transmitimos eso a los niños. Ellos no traen esa maldad, por decirlo de alguna forma. Sí, ya. Bueno, tengo muchas más cosas que decir, pero... No, es que, a ver, si nos ponemos a hablar, todos tenemos rasgos diferentes. Por ejemplo, dentro del cristianismo, que estábamos hablando antes de la religión, yo soy evangélica, yo no creo en las imágenes. Por favor, en Semana Santa, un paso, todos los viernes antes de Semana Santa, el Viernes de Dolores, creo que se llama, había que sacar un paso y ir esos niños con esa mantilla. Y yo decía, es que yo no creo en eso. Oh, ¿cómo no va? Mi hijo le dijo este año a su profesora de inglés, yo no creo en Halloween. Oh, pues me tienes que bailar el de Michael Jackson. Perdona, pero si yo no creo en eso, ¿por qué lo tengo que hacer? Bueno, ya está. Totalmente de acuerdo. Es que la denuncia es en general, o sea, se necesita educación de los profesorados, pero en general, no estamos hablando solo de nuestro tema, hablamos de nuestro tema porque es el que sabemos, pero evidentemente hay muchísimas discriminaciones diferentes, que el profesorado debe de verla, esa es la idea, que el profesorado sepa identificarla y educarse en igualdad, pero en general. Hay muchos temas, evidentemente no estamos hablando del nuestro porque es el que conocemos, pero ahora viene otra persona homosexual o trans y te va a hablar del suyo y también vas a decir que hay transfobia y que hay otras cosas. Claro, justamente, bueno, hola, yo soy Anabel, estoy encantada de escucharos a las tres, de las tres intervenciones me han encantado. Yo, aparte de mamá, que soy presidenta de AMPA, ya la gente que está aquí de ayer sabe que también soy profesora en un instituto. Doy justamente integración social en Jerez, en un centro. Y claro, yo sé que tú eres profe. Que estás allí también estudiando. ¿Dónde estudias tú? Yo lo estoy estudiando en Columela, en Cádiz. En el Columela, en Cádiz, que además tengo buenos amigos y buenas amigas allí. Me encanta. Vale, entonces, bueno, entiendo perfectamente vuestras tres posturas y creo que a lo mejor se está malinterpretando en algunos casos, porque ellas de los que han venido aquí a hablar es de una cosa que existe y que es real, que es la discriminación por razón del origen que tienen, ¿vale? Entonces, en ese aspecto creo que lo habéis hecho genial porque ha quedado súper claro que os están discriminando, que hay discriminación que existe, que la vemos en los centros, no por parte de todos los docentes ni por parte de todos los niños y de todas las niñas, claro que no. Pero que se está dando, que es real, ¿vale? Y claro, aquí otras madres pues salen y dicen, pues al mío lo discriminan por ser gitano a lo mejor, que también se da muchas veces, o al mío directamente parece que me lo discriminan por ser como es, que decía Soledad, era lo que quería decir ella. Pero claro, como ellas han venido a hablar aquí de eso y ahora parece que le estamos quitando la importancia que tiene, que no la tiene para nada, pues por eso quería que quedara un poco claro. Que es cierto lo que estáis diciendo, que existe, que se está dando, y claro, como hay más población marroquí que de otros sitios, es cierto. Bueno, en mi instituto hay no sé cuántas nacionalidades eran, pero eran bastantes. No es de los que más, pero tienen un montón de nacionalidades. Pero si vemos las proporciones y demás, pues porcentualmente hay más población marroquí. ¿Se está atendiendo como se debe? Pues no siempre, esa es la realidad. Que algunas veces hay casos de bullying y que no los estamos sabiendo ver y demás, seguramente, ¿vale? Ahora, si la familia viene y nos dice, oye, esto y lo otro, y yo por eso estoy también en el AMPA de mis niños que son pequeños, son de infantil, y lo estoy viendo continuamente también, en el cole de los niños, lo veo en todas partes. Ahora,
que la predisposición siempre del profesorado y de la comunidad docente es de ayudar, ¿eh? Que no hay que estar, no somos los enemigos. Igual que yo le digo a mis compañeros, le digo que la familia no es la enemiga, aquí nadie es el enemigo, tenemos que trabajar en común. Y si nos estamos dando cuenta de que hay ciertas realidades, pues es verdad que necesitamos empezar a atenderlas y bien. ¿Y que dices que no se va, Zuleima, a erradicar? Pues, bueno, a lo mejor no hoy ni mañana, pero estamos en un proceso, estamos en un proceso que lo que puede sufrir a lo mejor vuestro hijo y lo que sufristeis vosotros no va a ser lo mismo, va a ser menos, ¿vale? Ahora tenemos que atender a muchísimas problemáticas más que ahora están surgiendo nuevas, ¿vale? Entonces, os doy las gracias porque habéis sido súper claras, habéis mostrado vuestras realidades desde lo que habéis vivido y encima desde lo que están viviendo otros. O sea, me ha encantado y le había pedido a Cristina, al decir, hija, que lo del circulito y los cuadraditos, a mí rápidamente se me ha venido el cuento de Por cuatro esquinitas de nada, que lo conoces. Y justamente yo lo hice con mis alumnas de integración social en el año del COVID, donde nos encerraron y tal. Bueno, después de encerrarnos, el año siguiente. Y había pedido a Cristina a ver si lo podían poner. Y era por lo que está ahí. Entonces, sí, y son mis alumnas de integración. Había un alumno incluso sordo dentro de la clase y demás, y también está ahí. Hay un intérprete. Y quería ver si lo queréis ver y después alguien más quiere hacer preguntas sobre ello, ¿vale? Pero muchísimas gracias, de verdad. A ti. ¿Lo pongo? Le doy, ¿no? Esto lo hicieron con Inés, con mi hijo. Pero es que no se escucha aquí tampoco. A no ser que el vídeo está silenciado. Vamos con la pregunta de Carolina de mientras. Bueno, mi pregunta está relacionada con lo de que habéis dicho de repetir curso. Yo ahora me pongo en la parte de los profesores y maestros, ¿no? Mi hija está en tercero de GB, iba a decir, de primaria, y está aprendiendo a multiplicar. Se supone que este curso está aprendiendo a multiplicar y a dividir, ¿no? Entonces, me pongo en el lugar de un niño que ha llegado de fuera, que ha llegado esta semana. Entonces digo yo, si no entiende la lengua, ¿cómo va a entender matemáticas? Entonces, el año que viene, esas multiplicaciones y divisiones son problemas. Si no repite, porque ese niño no ha entendido las matemáticas, ¿cómo va a estar el año que viene en cuarto? Yo, desde el punto de vista de madre de ese niño, creo que preferiría que repitiera. Pero no por la lengua. Yo sé que la lengua no la entiende, pero el problema no es la lengua, es que el enfoque que le habéis dado no lo comparto. Yo creo que primero tiene que aprender igual que todos los niños, tiene que estar al mismo nivel académicamente que el resto para poder pasar de curso. La realidad es que cuando un niño viene, o sea, en un proceso migratorio de sus padres, que a lo mejor tiene 14 años, 13, ha estudiado en su país, no viene de cero. O sea, que multiplicar y dividir le habrán enseñado de manera diferente. De eso trata el acompañamiento escolar y que se tiene que adaptar y ponerle un profe que le ayude a entender cómo se multiplica y divide en el sistema educativo español. Pero para mí no es una solución hacerle repetir curso, porque eso lo que hace es que no va a repetir solo ese curso, va a repetir más. Porque si viene con 14 años, para aprender el idioma no solo necesita un año entero para aprender el idioma, luego entender la matemática, entender ciencias, entender... Entonces, si nos ponemos así, lo ponemos en primaria, en primero de primaria, que entienda español y empiece a estudiar con los demás para poder llegar al mismo nivel que un alumno español. Lo que hay que tener en cuenta es que viene de otro país, con un nivel. O sea, no llega desde cero y empieza aquí. Entonces, es importante que ese alumno pueda empezar su curso porque es que va a repetir y el hecho de que repita no es en sí es malo.
Lo malo es que después va a seguir repitiendo y en un momento dado llega a bachiller y le dicen tienes 20 años, te vas al adulto. Y a lo mejor no le apetece estar con gente de 40 o de 30, ¿no? Y deja de estudiar. O sea, la consecuencia puede ser que fracase escolarmente. Y para evitar eso lo que hay que hacer es adaptarle a estudiar con chicos de su edad, o sea, de alguna manera. Y no, o sea, yo no considero una razón suficiente el idioma para hacer repetir a una persona un curso, ya de por sí que él viene aprobado en su país. O sea, pero imagínate que ese niño no sabe, porque viene de segundo, ¿no? Él no sabe multiplicar y no sabe dividir. Y en cuarto ya eso no se ve, ya se ve otra cosa con un nivel superior. Entonces, tu opinión sería de que debe pasar de curso por temas de que no se vea un poco como aparte, ¿no? Por la edad. O sea, mi idea es que si en su país ha aprobado segundo de la ESO, que aquí empiece en tercero de la ESO. Y si tiene necesidad de apoyo, el sistema educativo tiene que dárselo y tiene que ponerle una profe aparte que le enseñe cómo el inglés, por ejemplo. Hay mucha gente que aprueba inglés con un 10, por ejemplo, en Marruecos, y de la manera en la que se da aquí en España no es igual. A lo mejor saca un 5 o un 4. Para eso necesita un apoyo y el apoyo se lo tiene que dar el cole. O sea, a mí no me genera... O sea, la falta de herramienta del colegio no puede suponer el fracaso escolar de un niño migrante por el simple hecho de que no tengan profesores de apoyo. Tienen que tenerlos. O sea, si no los tienes, no aceptes a alumnos inmigrantes y vamos a liarla, porque si no lo aceptas, eres un colegio público, lo tienes que aceptar. Por lo tanto, ten un profesor y vamos a ahorrarnos el rollo de liarla. Esa es mi opinión. O sea, yo no creo que haya que hacer repetir a una persona que ya ha aprobado un curso en su país, por mucho que sea diferente aquí. O sea, no... Gracias. Buena. Mira, perdona. Yo tengo una amiga que se fue a Mallorca. Se fue con un niño pequeño que iba a guardería y la niña que entraba, creo que era en quinto de EGB. Entonces la profesora ese día le habló en castellano, vamos, en andaluz, pero le dijo, mañana te olvidas, catalán. No estamos hablando de marroquí, sino catalán. Y la niña, porque la madre se había criado en Barcelona, le ayudó. Pero si no, la niña aprende catalán sí o sí o repite. Y es español, estamos hablando de España, no de marroquí. Entonces, ¿tú cómo vas a poner un profesor específico marroquí si no lo hay para los catalanes? No es un profesor específico marroquí, es un profesor especializado en el aprendizaje de lengua a niños que no saben hablar español. No es marroquí. Es decir, que ese profesor serviría para españoles en Cataluña, españoles en Mallorca, españoles en Galicia o ucranianos. Sería un profesor específico de apoyo lingüístico, que hay una especialidad de eso en cuanto al estudio de profesorado. O sea, que no pero no los hay. Sí, los hay mucho. Lo que pasa es que no quieren contratar porque necesitan que haya un ratio Eso, que no los hay específico. contratados, me refiero, porque Sí. ella, la niña, se tuvo que buscar las habichuelas. Claro, porque la excusa es decir que no hay alumnos suficientes para mí es suficiente que haya uno, o sea... Claro. Bueno, yo quería volver al tema de la cultura. Creo que hablabais antes del conocimiento y creo que es importante el tema de hacer visible otras culturas y hacer visible, pues dice, con el Ramadán. Y hablaba con la compañera antes que nos pasa a los padres también y a las madres, ¿no? Yo con el tema del Islam tengo mis dudas y lo digo sinceramente, ¿no? Vengo de una cultura occidental en la que tengo la idea de que tenéis una religión súper machista que somete a la mujer y para mí me provoca rechazo, y lo digo sinceramente. Y a lo mejor es que tengo una idea que es lo que Occidente me ha vendido, porque luego hablo con gente que tiene más conocimiento y dice, no tienes ni idea de cuál es nuestra religión, realmente no se está diciendo esas cosas que tú planteas de sometimiento a la mujer, de todo esto de la cruzada por el Occidente y todas esas cosas. Entonces, creo que el desconocimiento nos pone en una actitud muy defensiva. Entonces, nos tenemos que defender de vosotros. Yo lo vivo así, ¿no? Entonces, no digo que yo sea así, te quiero decir que creo que la sociedad es así, ¿no? Y con vosotros además más, porque yo incluso veo que se acepta más al latinoamericano que viene de una cultura más nuestra
como que nosotros nos sentimos más identificados, ¿no? Porque además los hemos invadido en un momento determinado y hemos hecho de todos con ellos, ¿no? Y con vosotros hay más dificultad, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos plantearnos los occidentales para conoceros a vosotros mejor? Porque creo que cuando uno conoce a alguien lo acepta y lo quiere. Entonces yo creo que es conocer, aceptar y querer, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos conocer, aceptar y querer? Porque es verdad que los medios de comunicación, si hay un delito, ponen que es marroquí. Si entra alguien en la cárcel, pone que es rumano. Es decir, seguimos haciendo lo mismo. Es decir, y tenemos una harta de prejuicio y el que no quiera verlo es porque no se conoce. Entonces, creo que conoceros, tío. Es que yo quiero conocer, ¿no? Claro, es que es eso lo que dice. Si tú quieres conocerme, acércate a mí, pregúntame, no me juzgues los prejuicios, estereotipos que queden hacia un lado. A ver, nadie es santo, todo el mundo juzga. Intentamos no juzgar, pero lo hacemos malamente. Porque la sociedad quiere, a ver, quieras o no, siempre nos ha enseñado cómo juzgar, a percibir, según lo que veamos. A lo mejor la persona ni ha hablado y ya decimos, uy, esta. Entonces, no, hay que conocer a la persona, hablar con ella, saber el conocimiento que tiene, que intente vendernos lo que sabe. Entonces, es lo que digo, que para conocerme, acércate a mí, no me juzgues, tampoco me trates mal, conóceme, pregúntame, pues yo a lo mejor te abro o una cosa que a lo mejor te llama la atención y quieras, o porque no, ¿sabes? A lo mejor no tampoco te puede gustar, pero el respeto es muy importante. Todo tiene que tener como base el respeto. Eso es lo que considero yo. Que como tú has dicho que quieres conocernos, tienes que saber dónde buscar, porque tú no vas a ir a un periódico del país a preguntar cómo son los musulmanes. Tú tienes que ir adéntrate en ellos, preguntarle a los propios musulmanes o busca en el propio Corán mismo si es verdad que es así. Y no sé si conoces el mito de la caverna de Platón. Pues igual, si te están diciendo que los musulmanes son malos y tú te lo crees, y en vez de preguntar y de informarte, lo que quieres creértelo, pues sal de esa caverna y pregunta. Yo diría que es importante conocernos no para confirmar lo que pensamos, que eso es lo que pasa muchas veces, ¿no? A mí me han hecho muchas preguntas, ¿no?, sobre el Islam, porque además he dado charlas sobre Islam, feminismo y tal, estaba muy metida en el feminismo aquí en Cádiz. Y muchas veces te preguntaban, ¿no? O sea, en plan, no, porque el Islam dice que 4 mujeres, tú le explicas, no, que el Islam dice que no puedes salir y tú le vuelves a explicar, pero ella sigue, ¿no? Con el rollo de que tú sigues siendo una mujer que estás bajo la opresión de tal, ¿no? Yo recuerdo que en 2017 o 18, no me acuerdo cuándo, me dieron el micrófono para dar el manifiesto de la marcha feminista en Cádiz. Y hubo una mujer de una asociación de Jerez, de feminismo, que no le pareció correcto que yo lo hiciera porque en esa época yo llevaba velo y decía que yo llevaba un velo que era un símbolo de opresión y que no debía representar a las mujeres. Digo, en caso de que así sea, soy la que debo representar a las mujeres. Aquí estamos ¿por qué? Si no es por la opresión que sufren las mujeres. Si yo soy la que la represento, ¿qué problema tienes tú, ¿no? El hecho de que tú no hables por mí porque eres mora, ¿no?, de alguna manera. Entonces, explicarle también que no es un símbolo de opresión, a mí nadie me obliga, yo lo hago porque quiero, es un símbolo de opresión político en Irán, se ha visto que las mujeres han luchado, no han necesitado que esa mujer vaya a salvarles, se están salvando ellas solas de alguna manera, y no lo es en ningún otro país. O sea, puede ser que en tu contexto lo sea, puede significar opresión, como puede significar opresión a la mujer que trabaja en Mercadona de tener que estar de pie, pudiendo estar sentada porque por contrato le obligan a estar de pie. O sea, es una opresión estar de pie, pero yo estoy de pie y no estoy oprimida, ¿no? O sea, el contexto puede cambiar mucho, yo no voy a decir que el velo sea opresión o no lo sea. Conoceré tu caso y a lo mejor de ahí puedo sacar si es opresión o no, pero de primeras no tengo opinión. No la tengo porque el significado del velo se lo das tú. Hay mujeres que se lo ponen por cuestiones políticas, porque quieren que se les vea como musulmanas en la calle y que se les respete como tal, y es una lucha en contra del racismo porque vais a aceptar con el velo, ¿no? Y hay mujeres que se lo ponen porque deciden no peinarse. O sea, ese día no quieren peinarse y se lo ponen, y es así. Aquí no pasa, pero es verdad. Y no pasa nada. O sea, para mí, por ejemplo, el velo no es algo estático, es algo que yo me pongo y me quito. De hecho, lo llevé durante 6 años y cuando dejó de significar para mí me lo quité y no pasó absolutamente nada. Esto no quiere decir que sea lo que pasa con todas las mujeres que lo deciden.
Yo no voy de representante de nadie. Lo que sí es verdad es que vamos a conocernos, no para confirmar lo que pensamos, porque de base la sociedad es racista y la historia es racista, ¿no? La cuentan los ganadores. O sea, eso en sí lo tenemos que tener muy en cuenta a la hora de relacionarnos con los demás, ¿no? El hecho de Ramadán, por ejemplo. Bueno, el cristianismo tiene un ayuno también, o sea, y el judaísmo. ¿Por qué se ataca solo al Islam? Realmente es porque hay una historia en España. O sea, España se construyó a partir de la expulsión de los moros, ¿no? De alguna manera. Expulsar al moro y a toda su cultura. Si aquí se dejaron de lavar porque lavarse era signo de ser musulmán. O sea, realmente en la historia está eso. Isabel la Católica no se lavó porque lavarse significaba ser musulmán de alguna manera. Entonces, hay mucha historia en cuanto a esto, ¿no? Y es importante tener en cuenta eso, que al final es mirarnos con amor, mirarnos con querer conocernos de verdad y de corazón y de persona a persona. O sea, no es querer conocerte a ti porque eres mora, quiero conocerte a ti porque eres tú, una persona que te llamas X y que vives en mi mismo contexto. Para mí es eso. Exactamente, estoy súper de acuerdo con tratarnos como personas, respetar las diferencias. Y yo creo que es lo más importante. Tengo amigas marroquíes, mi hija tiene amigas marroquíes, ha estado en mi casa, la he tratado como una hija. Y luego en el cole lo que sí que veo que es el tema de siempre, la falta de recursos, porque existe una especialidad que se llama tal para atender el apoyo lingüístico, pero ¿dónde está? También existe una pedagogía terapéutica para atender el apoyo a los niños con necesidades, pero seguimos con necesidades. Entonces, el respetar y atender las diferencias, pero eso conlleva a un incremento de recursos. Soy maestra también e insisto en la idea, como no recuerdo su nombre ahora, en que en general los maestros intentamos ayudar a nuestro alumnado, lo tratamos como persona, habrá de todo, ¿no? Igual que en todas las profesiones, ¿no? Pero realmente muchas veces no tenemos una varita mágica y hay veces que también somos personas y podemos fallar y bueno, de los errores se aprende, vamos en evolución y, igual que la sociedad, ¿no? Y bueno, pues agradecer vuestra intervención, vuestra experiencia y nada, seguir luchando entre todos por una sociedad más justa para todos, más igualitaria y con más recursos para todos para que podamos crear un mundo mejor. Así que... ¿Hay alguien más que quiera intervenir? ¿Alguien que levante la mano? ¿No? Bueno, pues hemos solucionado el problema de sonido que teníamos y vamos a despedir lo que es la retransmisión con el vídeo que antes nos ha presentado Anabel, o Ana Belén. Anabel. Muchas gracias a las tres por esta mesa, por este tema, por esta apertura mental y nos vemos. Ahora nos quedaremos aquí un ratillo. Gracias. Muchas gracias por la invitación y por tenernos en cuenta. Yo igualmente doy muchas gracias y nada, yo también he aprendido muchísimo, me han encantado vuestras preguntas, vuestras opiniones y a ver si nos podemos ver en el aula y que esto evolucione y arriba España. Por 4 esquinitas de nada. Cuadradito juega con sus amigos.
Suena el timbre. Es hora de entrar en la casa grande. Pero Cuadradito no puede entrar. No es redondo como la puerta. Entonces se alarga, se tuerce, se agacha, pero sigue sin poder entrar. Cuadradito está triste. Le gustaría mucho entrar en la casa grande. ¡Sé redondo! Le dicen los redonditos. Y Cuadradito lo intenta con todas sus fuerzas. Nada. Te lo tienes que creer. Soy redondo, soy redondo, soy redondo, soy redondo. Pero no hay nada que hacer. Pues te tendremos que cortar las esquinas. Me dolería mucho. Los redonditos se reúnen en la sala grande. Hablan durante mucho tiempo. Cuadradito es diferente. Nunca será redondo. Así que comprenden que no es Cuadradito quien tiene que cambiar. Es la puerta.